En este preciso momento hay algo moviéndose alrededor de tu casa que no aparece en ninguna cámara, que no deja huellas en el suelo ni sombras en la pared, pero que sabe pronunciar tu cansancio por tu nombre y tocar el pomo de tu puerta cuando la ciudad se duerme. Y si no haces nada, intentará entrar por la rendija más pequeña de tu atención, por ese no pasa nada que repites para no preocuparte, por esa costumbre de aceptar lo raro como normal, sin saber que lo normal, cuando el alma se enfría, también puede ser una trampa. Quédate aquí, no te vayas, porque en los próximos minutos voy a ponerte en la mano una llave que cierra lo que otros abren sin darse cuenta. Y si decides girarla conmigo hoy, vas a despertar mañana con una paz que no sentías desde hace años, una paz que no nace de ignorar el miedo, sino de desarmarlo en la puerta antes de que se atreva a respirar dentro. Sientes un pulso extraño en el pecho cuando cae la tarde, un frío sin viento cruzando el pasillo, el peso invisible de un silencio que no descansa. Te has sorprendido mirando la puerta principal como si alguien sin tocar estuviera del otro lado esperando el momento en que bajes la guardia. Y no estás exagerando. Hay noches que prueban a qué reino perteneces y hay palabras que solo funcionan si se dicen antes de que la oscuridad se sienta cómoda. Por eso estás aquí y no fue fácil. Llegaste pasando por encima de 1000 distracciones y una voz cansada que te dijo, míralo luego. Pero otra voz, más profunda y más vieja que tus miedos, te tiró de la manga del alma y te trajo a este instante exacto, el único lugar donde todavía puedes elegir cerrar, sellar y blindar lo que amas. No te voy a hablar suave, porque las cosas suaves no detienen lo que busca tu rendija. Te voy a hablar con la urgencia de quien ha visto casas cambiar de clima en una oración, camas volverse refugios y puertas dejar de ser decorado para convertirse en frontera sagrada. Si haces lo que voy a enseñarte, vas a notar señales que otros llaman coincidencia, pero tú sabrás leer. Un sueño que por fin llega sin guerra, un niño que no despierta gritando a las 3, una discusión que no prende, un pensamiento oscuro que no encuentra asiento. Y te prometo esto con la seriedad de quien no juega con el alma ajena. Si hoy repites conmigo, si hoy decides no solo escuchar sino actuar, la noche que viene tendrá que aprender a respetar tu umbral. Te dirán que todo es broma, que son disfraces, que el miedo es para los ingenuos, que la fe es para los débiles. Te mostrarán sonrisas y luces de colores para decirte que no hay de qué protegerse. Pero tú sabes, en un lugar de ti que no miente, que hay cosas que se pegan al alma cuando uno se ríe de lo que el cielo llama serio, que hay gestos pequeños que aflojan cerrojos, palabras ligeras que abren ventanas y objetos inofensivos que vuelven el sueño pesado como plomo. No necesitas creerme a mí, vas a comprobarlo cuando sientas el aire de tu casa diferente, cuando esa vibración nerviosa que te acompaña como zumbido se corte en seco y puedas por fin soltar los hombros y respirar hondo sin que la mente te persiga. Haz una cosa, no cambies de video, no le des oportunidad a tu costumbre de postergar lo que te cura. Mira a tu alrededor un instante, reconoce el lugar en el que estás, fija los ojos un momento en la puerta más cercana y entiende que no estás frente a madera y bisagras, estás frente a un límite que hoy vamos a declarar sagrado. Te lo digo con ternura y con firmeza. No llegues a la noche desarmado, no entregues tu descanso por pereza espiritual, no firmes con tu silencio el permiso que la oscuridad te pidió disfrazada de chiste. Quédate, porque en segundos voy a guiar tu boca para que tu casa tenga voz de fortaleza y tu nombre suene como bandera en el cielo. Si has sentido que el cansancio te dobla aunque no hiciste esfuerzo, si tu mente se queda pensando en lo que no quieres pensar, si al apagar la luz una parte de ti quiere volver a encenderla porque el cuarto parece distinto, entonces este mensaje te encontró justo a tiempo. No estás solo, no estás loco y no estás condenado a soportarlo. Estás en el momento exacto donde una palabra dicha con fe pesa más que una noche entera, donde un acto sencillo pone en fuga a lo que parecía más grande que tú. Quédate conmigo, no por mí, por los tuyos. Quédate porque alguien en tu casa necesita que hoy decidas cerrar lo que nunca debió abrirse. Y porque cuando lo hagas, la sombra que rondaba aprenderá que aquí no manda, que aquí no se entra, que aquí hay un nombre escrito en el umbral y un corazón despierto detrás de cada pared.
Y ahora que ya miraste la puerta y sentiste el borde invisible de lo que ronda por fuera, vamos a mirar hacia adentro donde nadie ve, pero donde todo empieza, porque la verdad es que hay un cansancio que no se quita con dormir, hay un peso que no se suelta con vacaciones, hay una sequedad que no se cura con música, y aunque te esfuerces por llamarlo estrés o temporada difícil, tú sabes que es otra cosa, que es más hondo, que lleva más tiempo de lo que te atreves a admitir. Y por eso cuando la casa se queda en silencio, el pecho te late como si hubieras corrido sin moverte un centímetro. La mente te repite escenas que ya pasaron pero que siguen vivas como si fueran hoy. Y esa vocecita que nadie escucha te pregunta si acaso te estás apagando de a poco, si acaso te acostumbraste a vivir a medias, si acaso te resignaste a llegar a la noche con miedo y a la mañana con una resignación educada que sonríe por fuera y se derrumba por dentro, porque tú sabes que algo no está bien, aunque todos digan que todo está normal. Tú sientes que últimamente las palabras de ánimo rebotan como si tuvieran la piel lisa y el alma sin manos para agarrarlas. Te hablas bonito a ti mismo y aún así te quedas con la sensación de que algo te observa en el borde del día. Te levantas y antes de que el sol se ponga serio, ya hay una nube en tu frente que nadie ve, pero que te roba pequeñas cosas. Las ganas de cocinar, la risa que salía sola, la capacidad de concentrarte sin que un pensamiento oscuro se meta entre las líneas, y te has sorprendido reaccionando con dureza a personas que amas porque cualquier chispa te parece incendio, cualquier comentario te suena a crítica y cualquier silencio te pesa como abandono. Y cuando te preguntas por qué, solo atinas a decir que estás cansado, pero ese cansancio no está en tus músculos. Está en ese cuarto secreto del alma donde guardas lo que no contaste, donde duelen palabras que parecían superadas, donde gotean los recuerdos que juraste que ya no te afectaban, y es ahí donde se instala la sequedad, donde se forma la grieta por la que se cuela un frío que no se quita con mantas ni con café caliente. Tú sabes que hay noches en las que te acuestas en la misma cama de siempre, pero el cuarto ya no suena igual, el aire es más pesado, la oscuridad no es solo falta de luz, sino una presencia que te mira sin rostro y te roba el sueño como si te pidiera un peaje por cruzar hacia la mañana. Tú cierras los ojos y en lugar de silencio aparecen listas interminables de pendientes, conversaciones imaginarias donde te defiendes de acusaciones que nadie te ha hecho, escenas del pasado que regresan con olor a polvo viejo pero con filo de navaja nueva. Y entre todo ese ruido hay una oración que quieren hacer y que se te queda en la garganta como un suspiro detenido, y entonces te convences de que estás exagerando, te dices que todo el mundo vive así, que es normal sentirse roto, que es la edad, que es la economía, que es el clima, pero la verdad es que lo normal no debería doler de este modo, no debería tragarse tu ternura, no debería robarte el gusto por lo sencillo, no debería necesitar tantas excusas para seguir de pie. Tú has sentido que las paredes de tu casa escuchan más de lo que deberían, que guardan discusiones pequeñas que se repiten como una canción que ya no quieres y aún así suena, que acumulan miradas que se esquivan, que recuerdan pasos pesados al final del pasillo, y cuando llega la tarde te descubres encendiendo la televisión, no para mirar algo, sino para que el ruido tape un poco el ruido de adentro, para que una voz ajena ponga una cortina entre tú y tus pensamientos. Pero la cortina no es pared, y por la rendija se cuela la misma pregunta de siempre, esa que no te animas a escribir en ninguna parte. ¿Y si me estoy acostumbrando a vivir sin paz? ¿Y si ya no sé cómo se siente estar bien? ¿Y si la fe que decía que tenía se secó cuando dejé de regarla con presencia? Y esta pregunta duele porque no es teórica, porque la sientes cuando revisas el teléfono por inercia, cuando te quedas quieto mirando la nada y el corazón te late fuerte sin motivo, cuando te sorprendes queriendo llorar sin lágrimas, porque te prometiste que serías fuerte y lo has sido, pero ser fuerte sin descanso se parece demasiado a estar roto con elegancia. Tú llevas tiempo con una sed que no admitiste, una sed de sentido que no se sacia con metas nuevas, ni con compras, ni con likes, una sed de caricias del cielo, de una voz encima de todas las voces que diga tu nombre de una manera que te ordene por dentro. Pero como no sabías a quién pedirle ese tipo de agua, te acostumbraste a sorbitos de distracción y a tragos cortos de entretenimiento que alivian media hora y te dejan doblemente vacío después. Y en ese vaivén te enganchaste con hábitos que prometían alivio rápido y te cobraron caro a plazo, con palabras que te parecieron pequeñas bromas y se volvieron llaves equivocadas, con símbolos que te parecieron inocentes
y te abrieron ventanas por donde se escapa el calor de tu casa, y al final del día lo que queda es esta sensación de ser un invitado en tu propia habitación, de estar sentado en tu propia sala y no encontrar postura, de mirar a los tuyos y sentir que los amas con todo y aún así no tener paciencia, de querer orar y quedarte mudo porque algo en la garganta se trabó, como si una mano invisible apretara el nudo de la bolsa donde guardas tus palabras. Tú has notado que las discusiones llegan por la puerta pequeña, por un comentario sin intención, por un retraso, por un vaso fuera de lugar, y de repente lo que era un detalle es una tormenta, lo que era una pregunta es un juicio, lo que era una broma es una herida, y cuando el polvo baja, te quedas mirando el techo preguntándote cómo se agrandó tanto lo pequeño, por qué tu paciencia se volvió tan corta, por qué tu ternura se volvió tan rara, y en ese momento, sin que nadie lo sepa, te culpas por todo y te perdonas por nada, te prometes cambiar y a la semana te encuentras en el mismo punto, con la misma frase en la boca, con la misma vergüenza en el estómago, con el mismo deseo de salir corriendo de ti mismo, aunque no haya a dónde ir, porque no quieres escapar de tu casa, quieres escapar de esa sensación de estar permanentemente en guardia, permanentemente en deuda, permanentemente al borde, y eso cansa no el cuerpo, cansa el alma. Tú llegaste a creer que el silencio de Dios era indiferencia, que su distancia era castigo, que su voz se había retirado porque tú no fuiste suficiente, porque oraste poco, porque dudaste mucho, porque fallaste otra vez. Y con esa idea acostada al lado tuyo, se hace difícil dormir porque no hay abrazo para un corazón que se cree desechable. Y sin embargo, aunque te lo repitas, hay algo en ti que resiste, hay un hilito de fe que no se rompió, hay una brasa pequeña que se escondió debajo de la ceniza, esperando que alguien soplara, y por eso estás aquí, porque ese soplo te encontró, porque ese hilito te trajo al borde del oído, porque esa brasa quiere ser fuego otra vez. Y tú necesitas admitir que estás sediento, que estás cansado, que estás confundido, que estás lastimado, que estás angustiado, no para quedarte ahí, sino para permitir que alguien más grande que tu cansancio te levante del suelo donde te quedaste dormido, de puro agotamiento del alma. Tú tal vez has visto señales que te dieron vergüenza contar por miedo a que te llamen exagerado, sombras donde no debería haber sombras, ruidos donde no debería haber ruidos, miradas de tus hijos en la madrugada que te preguntan sin palabras si tú también sentiste lo que ellos, mascotas inquietas mirando a la nada, puertas que crujen más de lo normal, un reloj que de pronto te señala siempre la misma hora y te dijiste que es la casa, que es la madera, que es la casualidad, pero tu espíritu sabe distinguir, tu espíritu conoce el clima del cielo y sabe cuando un aire ajeno entra por la ventana. Y no quiero que te asustes, quiero que te reconozcas, que digas, esto me pasa a mí, que te permitas la honestidad que no te permitiste, que dejes de poner parches sobre agujeros que necesitan ser cerrados de raíz, porque mientras sigas negando la sed, tomarás agua sucia, y mientras sigas negando la grieta, pondrás cuadros sobre paredes que se desmoronan. Tú te has hecho el fuerte por tanto tiempo que te olvidaste de pedir ayuda, te olvidaste de recibir cuidado, te olvidaste de llorar delante de Dios como llorabas cuando eras niño. Te olvidaste de entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y hablar con el Padre que ve en lo secreto. Te olvidaste de declarar tu casa como territorio suyo. Te olvidaste de leer en voz alta palabras que cortan como espada lo que la mente no sabe separar. Y quizá no te olvidaste, quizá te rendiste por temporadas, quizá te distrajiste, quizá te confundiste, pero hoy no viniste a escuchar regaños, viniste a escuchar un diagnóstico compasivo que te devuelva la dignidad de levantarte, de decir, sí, eso me pasa, de sentirte visto no para ser juzgado, sino para ser abrazado, corregido y cubierto. Y esa cobertura no es un concepto, es un clima, es un idioma, es una atmósfera que se aprende, como se aprende a respirar de nuevo después de un susto. Y hoy vamos a empezar por reconocer que duele, que pesa, que cansa, que asusta, porque la verdad pronunciada es la primera llave que abre la puerta correcta. Tú no estás aquí porque sí, no llegaste por accidente, no te quedaste leyendo por curiosidad, te quedaste porque te reconociste línea por línea en este retrato del alma cargada. Porque mientras avanzabas, una parte de ti decía, me estoy oyendo, y otra decía, ojalá sea cierto eso de que puede cambiar. Y quiero que guardes esta certeza, aunque sea pequeña, como una semilla. Puede cambiar y va a cambiar, no porque seas fuerte,
sino porque vas a aprender a habitar bajo una sombra que no se negocia. Pero antes de llegar a esa sombra, hay que mirar esta sed con nombre y apellido. Hay que admitir la costumbre de vivir con miedo elegante. Hay que confesar el hábito de dormir con la luz encendida por dentro. Hay que decirle a tu corazón que ya no tiene que pretender, que puede confiar, que puede bajar los hombros, que puede volver a latir sin sobresalto cuando cae la noche. Y ese permiso se parece mucho a un suspiro largo, a un hasta aquí, a un basta, a un necesito ayuda. Y si ahora mismo tus ojos se humedecen o tu garganta se cierra, es porque el alma entendió la invitación y el cuerpo la tradujo, y eso está bien. Así empieza la lluvia sobre la tierra reseca. Tú estás a un paso de ponerle nombre a lo que te pasa, a un paso de separar lo que es del alma herida de lo que es del entorno oscuro, a un paso de distinguir dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la guerra que no se gana con voluntad sino con cobertura. Y no vas a caminar ese paso solo. Voy a tomarte de la mano con palabras, voy a darte guía para cerrar rendijas, voy a ponerte en la boca frases que no son magia pero sí son fe. Voy a enseñarte a poner tu nombre donde antes ponías excusas. Voy a invitarte a pararte frente a tu puerta como quien se para frente a un límite sagrado. Y cuando lo hagas, cuando admitas tu dolor sin vergüenza y sin dramatismo, el cielo va a hacer lo que siempre hace cuando alguien se atreve a la verdad. Se va a acercar tanto que lo vas a sentir. Y desde ahí vamos a seguir. Y porque ya te reconociste en lo que sientes por dentro, ahora necesitas ponerle nombre a lo que te está pasando por fuera, aunque no tenga forma, porque ese cansancio que no se quita, ese frío de pasillo cuando cae la tarde, esa irritabilidad que aparece sin provocación y ese sueño ligero que se rompe a la menor sombra, no son simples caprichos del cuerpo ni rachas aleatorias de la mente. Son señales de una grieta espiritual que se abrió despacio, a veces por costumbre, a veces por indiferencia, a veces por ignorancia. Y por esa rendija se cuela lo que roba sin hacer ruido, lo que confunde sin dejar huella, lo que seca el deseo de orar y empaña el gusto por la palabra. Y esa grieta se llama puerta abierta, acuerdo no declarado, permiso dado con gestos que parecían inofensivos y palabras que repetiste sin medir su peso. Un like concedido a símbolos que deshonran a Dios. Un no pasa nada, dicho frente a objetos que traen atmósferas ajenas. Un solo por diversión, pronunciado ante prácticas que el cielo advierte. Y lo invisible no es menos real por no verse. Lo invisible es más eficiente cuando no se nombra. Por eso hoy lo nombramos con autoridad. Porque lo que se nombra se desenmascara. Lo que se desenmascara pierde fuerza. Y cuando pierda fuerza, vas a sentir que el aire cambia y que tu pecho por fin baja los hombros. Tú no estás enfermo de casualidad emocional. Tú estás bajo ataque fino que no busca tumbarte de una, busca aflojarte de a poco, deshilacharte el borde de la paciencia, rebajarte la temperatura del espíritu, enfriarte la mirada hasta que veas lo sagrado como opcional y lo peligroso como un juego. Y ese ataque usa disfraces que el mundo celebra, modas que te prometen pertenecer, bromas que piden solo un ratito de atención, objetos que encienden una estética de tinieblas para hacerlas digeribles. Y mientras tu mente discutes y exageras, tu casa pierde centímetros de paz, tu cuarto pierde grados de descanso, tu mesa pierde tonos de ternura y tus hijos aprenden a vivir con un zumbido que no deberían conocer. Y no es para que te culpes, es para que despiertes. No es para que te avergüences, es para que cierres. No es para que mires al pasado con remordimiento, es para que mires la puerta con decisión. Porque el diagnóstico invisible no es sentencia, es mapa, es faro. Es el dibujo de la fuga para que la selles con la verdad que corta y la presencia que cubre. Tú te has estado defendiendo con explicaciones bonitas porque duele admitir que te debilitaste. Te has contado una historia razonable para no aceptar que normalizaste lo raro, que hiciste hogar con el ruido de fondo, que te acostumbraste a dormir abrazando una inquietud que juraste que era parte de tu carácter. Y esa narrativa elegante no te ha curado, solo te ha mantenido funcional con un costo demasiado alto, porque te encuentras cansado en lo más tierno, impaciente en lo más sagrado, distraído en lo más urgente, y el alma empieza a te hablar con el cuerpo en idioma de migrañas, contracturas, taquicardias de ninguna parte, respiraciones cortas. Y no todo es espiritual, pero mucho más de lo que pensabas sí.
porque el espíritu es la raíz que nutre o envenena lo que toca. Y cuando la raíz se seca por falta de habitación, el árbol cruje aunque siga en pie. Y tú has estado de pie crujiente, de pie frágil, de pie sin savia, sosteniendo a los tuyos con una fuerza que no se renueva. Y ese es el verdadero diagnóstico. No te falta voluntad, te falta sombra, no te falta inteligencia, te falta abrigo, no te falta amor, te falta habitación. Y por esa falta se cuelan el miedo, la confusión, los dardos que incendian discusiones pequeñas, los susurros que te hacen sospechar de quién te ama, las ideas fijas que no sueltan, las sensaciones densas que no explicas. Tú has firmado sin leer algunos acuerdos con la oscuridad en forma de pequeñas concesiones, maratones de contenidos que ensayan rituales como si fueran chistes, decoraciones que cubren paredes con emblemas ajenos al reino, palabras que se repiten como eslóganes y que, al instalarlas en la casa, instalan también un clima, y la casa tiene memoria de lo que le declaras, y si declaras noche sin vigilancia, la noche te cobra en sobresalto. Si declaras diversión por encima de discernimiento, la diversión te factura en sequedad. Si declaras no importa cuando importa, lo que no importa se come lo que sí. Y este es el corazón del diagnóstico. Aceptaste vivir a la intemperie cuando estabas llamado a habitar bajo alas. Aceptaste visitar la presencia cuando estabas invitado a residir en ella. Aceptaste consultar a Dios como último recurso cuando la intención de su amor era ser tu primera voz. Y el alma, al perder la costumbre de la sombra, empezó a construir refugios de cartón, lindos por fuera, frágiles por dentro, y todo viento los tumba. Tú quizá te preguntas por qué insisto en la puerta, en el umbral, en el marco, y es porque las casas se cuentan a sí mismas desde ahí, porque el umbral es una frontera no solo física sino espiritual, un lugar donde decides diariamente qué entra y qué no, a quién le cedes palabra y a quién se la niegas. Y cuando el umbral se vuelve neutro, todo discurso entra. Cuando el umbral tiene dueño, solo entra lo que honra la voz del dueño. Y tú llevas días, meses o años con un umbral amable con lo ajeno y exigente con lo propio, permisivo con lo que entretiene y duro con lo que edifica, y eso no te hace malo, te hace hambriento y malnutrido, te hace sediento y bebiendo sal, te hace generoso con tu atención para lo que no te cuida y tacaño con tu atención para lo que te repara. Y ese desbalance ha abierto la rendija por donde la noche te negocia el precio del descanso, por donde el miedo te muestra diapositivas cuando apagas la luz, por donde el enojo se cuela para poner palabras que no quieres en tu boca, por donde la culpa te ata a promesas de cambio que no cambian porque no se sostienen en presencia sino en esfuerzo. Y el esfuerzo sin presencia es un músculo que se rompe siempre en el mismo lugar. Tú necesitas escuchar que el nombre preciso de tu mal no es debilidad de carácter ni mala suerte. El nombre es deshabitación, el nombre es puerta sin sangre, el nombre es perímetro sin palabra, el nombre es acuerdo con la inquietud. Y el tratamiento no es un discurso de autoayuda ni una reprimenda moral. El tratamiento es volver a habitar, volver a cubrir, volver a nombrar con autoridad, volver a consagrar con la boca lo que descuidaste con la costumbre, volver a aprender el idioma de la sombra que protege, volver a establecer la frontera del umbral con un nombre que pone a temblar la noche. Y ese nombre no es el mío ni el tuyo, es el del que prometió vida en abundancia, es el del que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es el del que escribió para ti un escudo que empieza con el que habita y no con el que visita, porque la diferencia entre vivir perseguido y vivir protegido muchas veces se decide en el verbo que elijas cada mañana. Tú has intentado 1000 métodos para dormir mejor, para estar menos ansioso, para no discutir por todo, para pensar menos en lo que no quieres pensar, y no digo que no ayuden, digo que sin raíz no sostienen, y la raíz es esta: tu alma necesita techo, tu mente necesita perímetro, tus noches necesitan centinelas, tu puerta necesita nombre, y cuando esas 4 cosas se alinean, los síntomas se ordenan, el cuerpo descansa, el carácter se dulcifica, las discusiones pierden combustible, las sombras pierden interés, los susurros se quedan sin megáfono, las ideas fijas se disuelven como humo a la intemperie, y tú vuelves a ser tú, pero no el tú cansado que sobrevivía, el tú cubierto que habita, que come pan caliente de presencia, que respira hondo sin pedir permiso,
que mira la noche sin pedir luz prestada porque lleva luz dentro. Y esa es la promesa a la que te voy a llevar en unos minutos. Pero antes quiero que aceptes el diagnóstico como se acepta la verdad que libera, no para quedarte mirándola, sino para usarla como punto de apoyo desde el cual moverte hacia la solución que ya está escrita y que hoy vamos a activar. Tú ahora mismo podrías elegir cerrar esta ventana y seguir igual, y no te juzgaría, pero también podrías elegir quedarte 2 pasos más y escuchar la advertencia que el amor hace antes de cada batalla. Porque si ya entendiste que el dolor no era casual y que la grieta no era psicológica solamente, te toca mirar de frente lo que está en juego cuando decides no hacer nada. Y te lo voy a decir con ternura y con la seriedad de quien ha visto demasiado. Lo que está en juego es más que una mala noche, es más que una discusión, es más que una racha. Lo que está en juego es el tono de tu casa, la sensibilidad de tus hijos, la claridad de tu mente y la dirección de tu propósito. Y como te amo lo suficiente como para no callar, voy a llevarte de la mano a ver qué pasa cuando uno ignora la grieta y qué ocurre cuando uno la cierra a tiempo. Dicho esto, y porque amar también es advertir, tengo que decirte sin maquillaje lo que ocurre cuando una grieta permanece abierta y uno decide convivir con ella como si fuera decoración. Porque las primeras pérdidas siempre parecen pequeñas y por eso engañan. Empiezan por el borde del descanso, un par de noches sin reparar, un sueño que no completa ciclos, un despertar con sabor metálico en la boca del alma. Luego se mueven al terreno de la claridad y ya no distingues lo urgente de lo importante. Confundes ruido con dirección, te conviertes en alguien reactivo que responde a todo menos a Dios. Y cuando la mente se enturbia, el corazón se enfría, la ternura se vuelve brusquedad y la casa, que fue diseño de refugio, se convierte en trinchera silenciosa. Cada pasillo se vuelve territorio de sospechas y cada conversación un campo minado. Y entonces haces balances y culpas a la economía, al tráfico, a la carga de trabajo, a la edad, a la política, a cualquier cosa que te permita no mirar el centro. Pero el centro sigue ahí pidiéndote una decisión, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa frase no es metáfora poética, es una línea de frente, o lo uno o lo otro, o la resta que avanza sin ruido, o la vida que entra con nombre propio. Y lo que te digo no es para asustarte, sino para que te despiertes antes de pagar un precio innecesario. Más temprano que tarde, la grieta que toleras te derrama en áreas donde jurabas estar firme, y lo hace con método. Primero te roba el lenguaje espiritual hasta hacerte hablar como huérfano. Te encuentras diciendo: estoy solo, nadie me entiende, Dios no me escucha. Luego mata tu memoria de los milagros pequeños. Olvidas respuestas discretas, besos del cielo que te sostuvo en otras temporadas. Dejas de agradecer por lo sencillo, y eso te convierte en presa fácil de cualquier brillo. Y si ese proceso se prolonga, destruye tu propósito en cuotas, no de una, en cuotas, como intereses que parecen mínimos pero a fin de mes te ahogan, y sin darte cuenta cambias la frase: aquí sirvo a Dios, por aquí sobrevivo como puedo. Y los hijos, que no siempre entienden las palabras, pero siempre respiran la atmósfera, aprenden una fe agotada, un cristianismo de eslogan sin habitación, un amor sin descanso. Y las casas se heredan en su clima tanto como en sus muebles. Por eso esta advertencia se extiende más allá de ti. Porque lo que tú cierres hoy no solo blindará tu cama, también enseñará a los tuyos a vivir bajo sombra, en vez de aprender a convivir con la penumbra de moda. No ignores que lo espiritual reclama jurisdicción y que las puertas sin nombre llaman inquilinos que no quieres. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y todo gobierno exige legalidad, y la legalidad en tu casa la determinas tú con tus acuerdos y renuncias, con lo que permites y con lo que expulsas, con lo que bendices y con lo que cortas. Si bendices lo que Dios maldice, acabarás llevando a casa una paz de yeso que se cae con la primera vibración. Y si maldices lo que Dios bendice, terminarás cerrando ventanas por donde respira tu espíritu. Por eso hoy la advertencia tiene forma de elección. O estableces perímetro con palabra, o el perímetro te lo dibuja la cultura. O consagras el umbral con el nombre por encima de todo nombre, o el umbral se vuelve pasillo de tránsito para lo que venga disfrazado de entretenimiento.
o habitas al abrigo, o visitas de vez en cuando, y visitar no protege. Visitar apenas consuela un rato, y tú no estás llamado a consuelos fugaces. Estás llamado a vivir bajo un techo que rechace la plaga antes de tocar tu morada. Permite que sea específico para que el alma no se esconda en generalidades. Si no cierras la grieta, la noche insistirá en la hora débil. Volverán despertares entre las 2 y las 4, con respiración corta y pensamientos intrusivos, señales de opresión nocturna que se resisten a la luz de la mañana. Crecerán microconflictos con los tuyos donde una mirada será acusación, un gesto será juicio y una demora, abandono. Y el enfado te parecerá carácter fuerte cuando en verdad es hambre de descanso y de Dios. Y ese hambre mal atendida busca azúcar en forma de pantallas, alcohol, compras, chismes, comparaciones, cualquier calor rápido que reemplaza al calor verdadero. Y así la grieta gana centímetros hasta que un día te sorprendes repitiendo frases de cinismo que nunca te pertenecieron. Y si trabajas en entornos de presión, la grieta te cobrará en decisiones torcidas, atajos, acuerdos tibios, pérdida de discernimiento, y al final del mes el salario traerá menos paz que la que tenía tu corazón antes de cobrarlo. Y entonces creerás que necesitas más salario, cuando lo que necesitas es más sombra. Hay además consecuencias que no se ven, pero se sienten como clima. La pérdida de sensibilidad a lo sagrado. Ya no lloras cuando antes llorabas. Ya no tiemblas donde antes temblabas. Te vuelves experto en contenido espiritual y analfabeto en presencia. Memorizas frases y olvidas al Dios de las frases. Conoces versículos, pero ya no los dejas que te conozcan a ti. Hebreos 4:12. Deja de penetrarte y se queda a nivel de tinta. Y sin esa espada el alma y el espíritu se confunden. Las intenciones y los pensamientos se mezclan. Y cuando se mezclan, busques donde busques, no encuentras descanso. Porque el descanso no ocurre donde todo está perfecto, ocurre donde todo está ordenado, y el orden solo vuelve cuando la palabra corta, separa, sana y cubre. Si no atiendes, vendrá la anestesia moral, ese estado donde lo que te escandalizaba ya te da igual, donde lo que te ponía de rodillas ahora te pone a bostezar, y no hay enfermedad más grave que la del que dejó de sentir, porque el que dejó de sentir se pierde a sí mismo aun cuando siga cumpliendo con todo. Quiero que entiendas que esta advertencia es amor y es promesa a la vez, porque a cada si no le corresponde un sí sí. Si no cierras, la grieta crece, pero si cierras, la paz regresa. Si no habitas, la noche negocia, pero si habitas, la noche obedece. Si no nombras el nombre, cualquier nombre se instalará. Pero si nombras el nombre por encima de todo nombre, toda lengua en tu casa terminará confesando paz. Si no trazas perímetro, los dardos vuelan sin oposición, pero si levantas el escudo de la verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y lo digo como quien ha visto familias transformadas en una semana por elegir habitar. El humo sale por la misma rendija por la que entró y el aire vuelve a saber ahogar. No creas la mentira de que ya es tarde, que así eres, que tu casa siempre fue así, que en tu barrio no se puede, que no vale la pena luchar en estos días, porque la historia del pueblo de Dios se escribió en noches más oscuras que tu calendario, en ciudades más duras que tu calle, y aún allí el exaltaré tu nombre en medio de la congregación se oyó como trompeta. No subestimes el poder de una sola puerta consagrada, de una sola boca proclamando Salmo 91 con su nombre, de una sola mano sobre el marco declarando vida y vida en abundancia sobre cada habitación, de una sola renuncia pronunciada con convicción en el lugar donde antes cediste por costumbre. Porque los reinos se mueven cuando un hijo decide tomar su lugar, y tú lo vas a tomar no desde la culpa sino desde la identidad, no desde la ansiedad sino desde el pacto, no desde la fuerza del brazo sino desde la sombra del omnipotente. Quizá te preguntes cuánto tardará en notarse, y la respuesta es honesta. A veces la atmósfera cambia en horas, a veces en días, a veces el primer milagro es que vuelves a dormir la siesta espiritual que perdiste hace años. Esa paz que guarda tu corazón y tus pensamientos. A veces la señal es que tu hijo ríe más, que la conversación termina sin herida, que tu mascota deja de mirar al vacío, que en tu cocina se canta otra vez,
que en tu mesa se reza sin vergüenza, que tu cuarto huele a descanso. Otras veces, la guerra se intensifica antes de irse, porque a la oscuridad no le gusta hacer maletas, pero si insistes en habitar, se irá, porque no negocia con sombra, retrocede ante ella, y ese es el sentido de la advertencia, no para infundirte miedo, sino para equiparte de perseverancia, para que no abandones cuando la primera noche siga presentando batalla, para que recuerdes que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No significa ausencia de ruido, significa imposibilidad de invasión cuando el perímetro está consagrado. Enciende dentro de ti esta convicción práctica. No basta con sentirte mal y decir algo pasa. Hay que cerrar, proclamar, sellar y agradecer. Y ese orden es relevante. Cierras puertas con renuncia explícita. Proclamas palabra con tu nombre. Sellas el umbral con el nombre y agradeces antes de ver, porque la gratitud antes del hecho es una llave jurídica en el reino. Y si alguno te llama exagerado o fanático, respira hondo y recuérdate que el verdadero fanatismo es convivir con la inquietud y llamarla normalidad. Tú no naciste para normalizar la opresión, naciste para establecer paz como cultura de tu casa, y esa cultura se construye hoy con decisiones pequeñas y repetidas que crean hábito de cielo, y el hábito de cielo se hereda más fuerte que cualquier objeto que hayas traído sin pensar. Hasta aquí la voz que advierte. Ahora déjame llevarte a ver con ojos de carne lo que la cobertura hace cuando se la abraza, porque nada convence más que la vida vivida, y en la siguiente parte te voy a contar historias concretas de personas como tú que cerraron rendijas, nombraron su puerta, proclamaron con su nombre y vieron cómo cambió el clima de su casa y de su corazón, para que no digas suena bien, sino es posible para mí. Para que no quede en teoría, sino en carne y tiempo, déjame acercarte la historia de una mujer que podría vivir en tu calle y a quien el cansancio le había borrado el brillo de los ojos sin que nadie lo notara, porque Valeria aprendió a sonreír para que no le pregunten. Levantaba a su niño, trabajaba con eficiencia automática, llegaba a casa cuando el sol ya no calentaba y un silencio espeso se le sentaba al lado del plato. Decía que estaba bien porque no tenía palabras para lo contrario. Decía que era la época, decía que era ella. Decía 1000 explicaciones que no tocaban la raíz, hasta que una noche el reloj se le clavó en la misma hora de siempre y el pequeño empezó a llorar sin cauce. No sabía qué pasaba. No había fiebre ni pesadilla que contar, solo un susto en el aire como electricidad que corre por el marco de las puertas. Entonces llegó a una palabra como esta, casi por accidente. Aceptó el diagnóstico invisible con los dientes apretados de quien no quiere dramatizar pero tampoco puede seguir. Abrió la Biblia con dedos que temblaban un poco porque hacía mucho que no la abría a viva voz y se paró en la puerta con el corazón que le golpeaba la camisa como si quisiera salir a mirar. No dijo muchas cosas, dijo las necesarias con su nombre. No supo hacerlo perfecto, lo hizo torpe y honesto. Declaró que Jesús mandaba sobre esa casa. Renunció a objetos que tenía de adorno y que jamás había cuestionado. Limpió el marco sin detergente, pero con lágrimas y respiraciones profundas. Y la primera noche no fue un milagro de película, fue una resistencia con derrota parcial. El niño despertó una vez y volvió a dormir. Ella soñó raro, pero no con miedo. La segunda noche fue distinta. Hubo una quietud nueva en el pasillo. El reloj no se le clavó. La mente llegó liviana a la almohada. Y a la tercera se permitió creer que tal vez esto era real, que no se trataba de sugestión, que no era autosabotaje, que ese aire fresco que no venía de la ventana tenía nombre. Y con los días el clima de su sala cambió de sonido. Lo describió así en un mensaje que todavía conservo en la memoria, como quien guarda una foto de familia. Es como si mi casa dejara de hacer eco de lo feo y empezara a amplificar lo que vale. Hay paz de fondo, el niño duerme entero, yo despierto sin nudo. Y cuando volvió sobre sí para revisar que había hecho la lista, fue breve y precisa. Cerré, proclamé, sellé, agradecí, lo repetí. Y detrás de esa brevedad estaba la fidelidad de un Dios que no la trató como alumna repetidora. La abrazó como hija que volvió a habitar y la noche se acostumbró a respetar el umbral. Algo parecido, pero con otro paisaje, vivieron Rubén y Lucía, porque no todos los dolores se parecen por fuera, aunque por dentro tengan el mismo vaciado. Ellos ya no gritaban,
eso había pasado de moda en su casa. Ahora convivían con una amabilidad cansada que evitaba el roce porque el roce siempre quemaba. Cada uno había aprendido a caminar sobre la alfombra del otro, como quien pisa un campo minado con pasos memorizados. Faltaba poco para que decidieran que esa era la manera adulta de amar, aceptar la sequedad como destino y disimular la tristeza con logística. La crisis no estalló en un portazo, sino en un suspiro. Una tarde cualquiera el hijo menor preguntó si podían volver a orar como cuando eran pequeños. Nadie lo esperaba, nadie supo qué contestar enseguida, y ese silencio fue la alarma que necesitaban. Rubén escribió porque había escuchado hablar de una oración de cobertura que se hacía con el cuerpo y con la casa. No pidió técnica, pidió guía. Y lo que sucedió después no es un relato heroico, es la suma de gestos pequeños con una honestidad radical. Se pararon juntos ante la puerta después de pedir perdón por años de sobrevivir con el corazón encapsulado. Pronunciaron el Salmo 91, poniendo allí el apellido de la familia, como si lo cosieran a cada verso para que el texto les quedara hecho a medida. Dejaron que Hebreos 4:12 hiciera el trabajo fino de separar la intención de la reacción. Nombraron habitación por habitación con la calma de quien pone nombre a un hijo para que exista. El comedor volvió a ser mesa y no frontera de argumentos. La cocina recuperó el canto, el cuarto dejó de oler a espera. Hicieron una renuncia explícita a todo lo que habían traído como broma que se volvió clima. Cortaron hábitos de consumo que venían entrando por la pantalla como quien deja la ventana entreabierta en noches de invierno. Y al cabo de una semana no tenían un matrimonio nuevo. Tenían el de siempre con savia restaurada, con perdón dicho a tiempo y con un perímetro que no se negocia. Lo contó Lucía en voz bajita al final de un audio que escuché más de una vez para recordar por qué hago lo que hago. Siento que regresó el nosotros, como si una manta de Dios hubiera caído sobre los hombros de la casa. Y esa frase que suena poética era literal para ella, porque de noche dormían sin sobresaltos y de día tomaban decisiones con claridad donde antes había bruma. Si necesitas otro mapa que hable otro idioma, te presento a Mateo, que con 16 años había aprendido a convivir con el pánico nocturno sin contarlo, porque a esa edad cualquier confesión suena a debilidad. Se quedaba pegado a la pantalla con auriculares para no escuchar lo que escuchaba igual, un rumor de pasos inexistentes, una impresión de vigilia ajena, un miedo a cerrar los ojos porque cerrar era caer. Su madre sospechaba que algo pasaba, pero no quería invadir, hasta que una madrugada lo encontró sentado en el suelo con la espalda contra la pared y la mirada clavada en una esquina que no tenía nada. El chico se quebró en 3 lágrimas que parecían ladrillos. Dijo que no quería ser raro, que no quería asustarla, que prefería no dormir a sentir lo que sentía, y esa misma mañana decidieron ensayar una cobertura sin retoques teológicos, con la urgencia de 2 náufragos que nadan hacia la misma tabla. Unieron manos sobre el marco, pusieron música baja que no fuera anestesia, sino oración instrumental. Escribieron en un papel la frase "Esta es casa del Señor" y la pegaron por dentro como quien pega una señal de tránsito para el alma. La madre leyó el Salmo 91, deteniéndose donde las palabras pedían respirar. El hijo repitió algunas líneas con la torpeza valiente de quien no quiere parecer místico y termina pareciéndose a un valiente. La primera noche después de eso fue extraña porque el miedo apretó antes de soltar. La segunda fue mejor porque ya no hubo esquina que magnetizara la mirada. La tercera fue un descanso entero con un despertar nuevo. La madre contó que al amanecer encontró el papel caído y sintieron que debían escribirlo con marcador en la madera. Lo hicieron, no por superstición, sino como memoria a prueba de olvido. Desde entonces las noches siguen siendo noches, pero ahora tienen guarda, y Mateo volvió a ser adolescente sin máscara de insomne, y su madre aprendió que no hacía falta entender cada mecanismo para decidir cada cobertura. He visto también lo que ocurre cuando la fe de una abuela sostiene la casa por generaciones. Elena, con 72 años y manos llenas de historia, decidió que no iba a permitir que sus nietos aprendieran a tener miedo. Como aprendizaje de octubre, se levantó temprano la semana previa, barrió la sala con escoba y oración, como hacían las mujeres de antes, que sabían que limpiar no es solo mover polvo, sino mover atmósferas. Dejó una Biblia abierta en esa mesa que ya no cumplía función de altar desde hacía años. Llamó a su hija, le pidió permiso para orar por los niños sin avergonzarla. Preparó pan con chocolate porque la hospitalidad también es un sacramento silencioso.
Y cuando llegaron, con la voz pausada del que ha vivido mucho y con la autoridad mansa del que camina con Dios desde que aprende a pronunciar su nombre, los sentó, les habló sin asustarlos y les enseñó a decir en voz alta una sola línea que los niños hicieron suya de inmediato: Jesús cuida mi casa y mi sueño. Esa noche, los pequeños durmieron con ese verso como si fuera un peluche invisible. Y el padre, que no estaba muy convencido, despertó diciendo que hacía tiempo no dormía de un tirón. Nadie ganó una discusión, todos ganaron descanso. Y cuando la abuela se fue, dejó un aceite pequeño y una indicación sencilla de anciana sabia. Si un día sienten el aire raro, toquen la puerta con una gotita y repitan lo que aprendieron. No he conocido doctorado que compita con esa teología de cocina. Y si te lo cuento es porque quizá en tu historia hay una Elena que espera que la invites a encender su lámpara otra vez. O quizás seas tú quien deba convertirse en esa abuela o en ese abuelo, aunque aún no tengas canas. Podría seguir con nombres y calles distintas, con oficinas donde se volvió a discernir sin neurosis después de consagrar escritorios, con hospitales donde la noche dolía menos en habitaciones cubiertas de palabra, con barrios enteros donde un grupo pequeño decidió bendecir el perímetro y el ruido bajó como cuando se cierra una ventana antes de la tormenta. Pero lo verdaderamente importante no es la colección de relatos, sino el hilo rojo que los atraviesa. El momento en que cada uno se cansó de convivir con lo que no venía de Dios y aceptó el diagnóstico. El instante en que se pararon frente al umbral y hablaron en voz alta, no como quien reza de memoria, sino como quien firma un contrato. El detalle de agradecido al final de cada noche, como si entregaran un parte de batalla diario. La perseverancia de repetir, aunque no se sienta nada el segundo día, el tercero, el cuarto. Y la sorpresa humilde cuando descubrieron que a veces el primer milagro no fue el que esperaban. No fue la cancelación de una deuda, ni la desaparición instantánea de un síntoma. Fue ese silencio nuevo que no pesaba, esa risa vieja que volvía, ese abrazo sin punzadas, esa capacidad de leer 2 párrafos seguidos de la Biblia sin 1000 interrupciones. Y cuando entendieron que ese primer milagro era la llave para los demás, dejaron de medirlo todo con la vara de lo espectacular y empezaron a medirlo con la vara de la fidelidad cotidiana. Todo esto para conducirte suavemente hacia donde te espera la voz que promete, con la misma fuerza con que advierte, porque después de ver lo que otros vivieron, necesitas escuchar lo que Dios ya dejó escrito para ti y para los tuyos como un escudo que no caduca, una promesa de restauración que no depende de una estación del año ni de un ánimo pasajero. Y es ahí donde vamos ahora, a encender en tu pecho la certeza de que tu historia puede cambiar de clima y de que tu casa puede aprender un idioma de paz que ninguna noche podrá confundir. Entonces, después de ver con ojos de carne lo que ya cambió en otros y de reconocer sin máscaras lo que te está pasando a ti, deja que ahora te hable la voz que no miente y que escribe futuro sobre ruinas sin pedir permiso a los relojes. Porque la promesa no llega como un lema para pegar en la nevera, sino como una presencia que ocupa el aire y ordena la casa por dentro. Y cuando esa presencia entra, no te pide que actúes como si no doliera. Te invita a habitar para que el dolor pierda la llave con la que venía entrando. Y es aquí donde la palabra deja de ser tinta para convertirse en techo, donde eso que quizá repetiste de memoria se vuelve el idioma en el que respiras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es un adorno devocional, sino la arquitectura invisible de tus noches. Y si tú decides habitar, no visitar, no pasar de vez en cuando como quien saluda de compromiso, la sombra se vuelve clima, el clima se vuelve cultura y la cultura se vuelve herencia. Y entonces la casa aprende otro sonido, tu cuerpo aprende otro ritmo, tu mente se acostumbra a otra luz y hasta los pasillos se sienten menos estrechos. Porque hay una sombra que no oscurece, hay un abrigo que no pesa, hay un refugio que no encierra, y ese refugio es el nombre del Dios que te llamó por tu nombre cuando pensabas que nadie lo pronunciaba bien. No se trata de que te convenzas por fuerza bruta, se trata de que dejes que la promesa te convenza por cercanía. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No es poesía de museo. Es un gesto real sobre tu cabeza y sobre el dintel de tu puerta. Y cuando esa cobertura cae, no te quedas igual, porque la verdad deja de ser argumento y se convierte en escudo.
Ya no discutes con las sombras. Simplemente no pueden tocarte donde antes te tocaban. Ya no negocias con los dardos. Simplemente no encuentran piel. Ya no te defines por el ruido. Porque la promesa te educa a escuchar otro tono por debajo del ruido. El tono de aquel que no duerme ni se adormece y vigila tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y aunque suene grande, así opera lo eterno en lo pequeño, rompiendo ese ciclo de despertar con nudo en el pecho para instaurar el ciclo de acostarte en paz y dormirte en seguridad, no por negación del mundo, sino por instauración de reino en tu habitación. Te prometieron muchos atajos para calmar el ánimo y ninguno te duró. Por eso esta promesa entra distinta, porque no viene a sedarte sino a sanarte. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y si lo lees rápido suena general, pero si lo masticas se vuelve preciso. El terror nocturno tiene el nombre de tus sobresaltos. La saeta diurna tiene el nombre de esos mensajes que te pinchan el ánimo. La pestilencia en oscuridad tiene el nombre de rumores que envenenan relaciones. La mortandad a pleno sol tiene el nombre de malas noticias que quieren ocupar toda la mesa. Y la promesa camina por cada uno de esos lugares diciendo, aquí no mandas. Y tú no te vuelves ingenuo ni negador. Te vuelves alguien que sabe bajo qué sombra vive. Alguien que camina con la autoridad serena de quien no se pertenece a sí mismo. Y que por eso mismo ya no está disponible para que el miedo lo administre. Porque una cosa es temer y otra es obedecer al temor. Y la promesa te desacopla del amo equivocado y te reancla al pastor que prepara mesa delante de ti en presencia de los que te angustian. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No se lee con la vista solamente, se escribe sobre el cuerpo y sobre la memoria, y cuando esa línea se te instala en los huesos, comienza una restauración que no entiende de compartimentos. No es solo el dolor físico que afloja, es el rencor que ya no encuentra cama, es la culpa que pierde su nido, es la vergüenza que suelta sus garras invisibles del estómago, es la ansiedad que deja de ser tu apellido secreto. Y todo esto no porque te vuelves experto en técnicas espirituales, sino porque aceptas un trato antiguo y siempre nuevo, donde Dios hace lo que tú no puedes y tú haces lo que a ti te toca, que es habitar, creer, proclamar y agradecer. Y entonces tu casa deja de ser un proyecto de control y se vuelve un espacio de pacto. Y cuando hay pacto, la noche aprende que ese techo tiene dueño, que ese umbral está firmado, que esa cama está consagrada y que no se puede entrar con zapatos sucios donde hay pies descalzos por reverencia y no por miedo. Me preguntarás si la promesa también alcanza lo que ya se quebró, lo que ya se enfermó, lo que ya se enfrió. Y la respuesta es la misma de siempre, y sin embargo, nueva cada vez. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la abundancia que trae no es exceso de ruido, sino plenitud de sentido. No es calendario sin problemas, sino corazón sin dueño equivocado. No es ausencia de batalla, sino presencia en la batalla. Y ahí es donde la promesa se vuelve restauración concreta. Devuelven la risa de la que te despediste sin fiesta. Vuelve la suavidad en el trato. Baja la frecuencia del sobresalto y sube la frecuencia del agradecimiento. Se te hace más fácil pedir perdón sin la humillación falsa que te paralizaba. Se te hace natural bendecir sin la sospecha que te nublaba. Y cuando pasas por el espejo te reconoces en los ojos. Volvieron a ser tuyos, más limpios, menos vigilantes, más disponibles para el asombro. Y esa es señal inequívoca de que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando sin pedir permiso a tus viejos hábitos. También hay una promesa sobre tus límites y tus caídas que no puedes seguir pasando por alto porque tú te sabes torpe en lo interno, te conoces las derrotas de memoria y aún así hay una palabra que sella ese lugar de vergüenza con una bandera. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y ese todos te incluye cuando caminas seguro y cuando tiemblas, cuando sostienes a otros y cuando te sostienen, cuando aciertas y cuando vuelves a tropezar en el mismo escalón. Y no hablo de mística barata, sino de una realidad que se experimenta. La de sentirte acompañado en las esquinas donde antes te sentías emboscado. La de encontrar salidas discretas donde antes te declarabas ahogado. La de elegir palabras distintas donde antes reaccionabas como si te apretaran un botón. Y esa compañía no te infantiliza, te responsabiliza de lo que sí puedes decidir.
porque la promesa no anula tu voluntad, la alinea. Y cuando la voluntad se alinea con la sombra, el caos pierde derecho de piso. Hay además una restauración que la promesa inaugura y que toca la línea del tiempo de tu casa, porque el pasado deja de ser un cuarto cerrado con llave y el futuro deja de ser corredor de sustos. La palabra entra al ayer para vendar donde nadie te tocó con cuidado. Entra al hoy para ordenar la mesa y las voces. Entra al mañana para escribir esperanza donde tu corazón aprendió a poner dudas. Y esa triple operación la hace con ternura y firmeza, con bisturí y con manta, con espada que separa y con plumas que cubren. Y tú no tienes que manejar el proceso, tienes que permanecer, porque el que habita no es el que controla cada detalle, es el que aprende a quedarse dentro de la casa, aun cuando afuera hay tormenta. Es el que conoce el sonido del refugio y no se confunde cuando los vientos golpean los postigos. Es el que se sabe hijo y por lo tanto no negocia su apellido con el miedo del barrio. Quiero que abraces una imagen como si fuera una fotografía que cuelga en la pared del alma, la de tu puerta con un nombre invisible escrito que solo el cielo y las sombras reconocen, la de tus manos en ese marco pronunciando palabras que no vuelven vacías, la de tus pies descalzos en señal de tierra santa, no por superstición sino por amor, la de tus hijos respirando hondo sin pesadillas, la de tu cama como altar donde se afirma tu pacto diario, y que cada una de esas escenas se convierta en la película habitual de la casa que estás recuperando, porque esa es la promesa, no un estallido aislado, sino una cultura sostenida, no un destello de fin de semana, sino una constancia que convierte paredes en testigos, muebles en memoria y noches en maestras de paz. Y cuando alguien te pregunte qué hiciste para lograrlo, no tendrás una lista de trucos, tendrás un verbo que ya aprendiste a conjugar, habitar, y un nombre que ya aprendiste a honrar, el de aquel que guarda tu vida. Si hasta aquí sientes que algo te tira hacia adentro, que la promesa te rozó como viento tibio después de una sala de espera larga, entonces es momento de pasar de la contemplación a la práctica, de la certeza que te calma a los pasos que te cubren, porque la restauración prometida se activa con obediencias sencillas y repetidas que sellan el diagnóstico y cambian el clima. Y lo que viene a continuación es la guía concreta para que esta palabra se vuelva rutina sagrada en tu puerta, en tu cama y en tu mesa. Y al terminarla sabrás exactamente qué hacer esta misma noche y mañana al amanecer para que el hogar se mantenga bajo alas, mientras allá afuera los disfraces intentan sonar más fuertes que la verdad. Para que todo lo que escuchaste deje de ser teoría y se convierta en una práctica que respira dentro de tu casa, te voy a conducir por una secuencia sencilla y firme que podrás repetir sin prisa y sin culpa. Una secuencia que no depende de estados de ánimo, sino de decisiones. Porque cuando decides, el alma encuentra el riel por donde corre la paz. Y lo primero que harás hoy mismo, antes de que el sol se esconda, será ponerte de pie frente a la puerta principal como quien se presenta ante una autoridad benigna. Y con la mano apoyada en el marco, vas a cortar los acuerdos viejos y a establecer el nombre que gobierna tu hogar. No necesitas discursos, necesitas verdad dicha con el peso del corazón. Y por eso vas a soltar despacio una renuncia clara a todo lo que hayas permitido por ignorancia, apatía o diversión, y que haya drenado el clima de la casa. Vas a decirlo con tu voz para que lo escuche tu cuerpo y lo oiga la atmósfera. Vas a declarar que ese umbral es territorio del Señor y que ningún símbolo, palabra o práctica que contradiga su paz tendrá derecho de piso en tu morada, y mientras lo dices retirarás con serenidad todo objeto que el Espíritu te señale. Lo pondrás en una bolsa sin rituales raros ni supersticiones, solo con la determinación de quien limpia la mesa antes de comer. Y cuando termines esa limpieza concreta, marcarás el marco con un toque de tu mano como quien firma, y allí, sobre esa firma invisible, vas a pronunciar con calma la frase que separa calendarios y corrige climas. Aquí no se hurta, no se mata, no se destruye. Aquí hay vida y vida en abundancia. Dejando que Juan 10:10 quede suspendido en el aire como un cartel de bienvenida que la noche no puede arrancar, y no te preocupes si tiembla la voz o si alguna lágrima asoma. El temblor no invalida la autoridad, a menudo la multiplica porque revela que no lo haces desde el orgullo sino desde el pacto. Cuando el umbral tenga nombre y la casa haya escuchado de quién es,
vendrá el sostén diario que mantendrá la sombra como clima y no como visita. Y ese sostén se vuelve simple cuando aceptas que el alma aprende por repetición amorosa. Por eso cada mañana antes de mirar el teléfono o de abrir la ventana, vas a encender el día con una proclamación lenta del Salmo 91, usando tu nombre y el de los tuyos como hilo que cose cada promesa a tu realidad. Dirás que habitas al abrigo, no como deseo, sino como ubicación. Afirmarás que moras bajo la sombra, no como metáfora, sino como techo. Confesarás que su verdad es tu escudo, no como teoría, sino como herramienta. Y cuando llegues a la parte en que Él envía ángeles acerca de ti, pedirás cobertura por nombre sobre cada hijo, cada anciano, cada enfermo, cada viajero, cada umbral secundario de tu casa. Y si alguno no cree o no está, igual lo nombrarás, porque la fe también protege a los ausentes. Y en mitad del día, cuando el cansancio de la mente y el ruido de afuera pretendan infiltrarse, abrirás unos minutos. Hebreos 4:12, como quien desenfunda bisturí que separa lo que se pegó por dentro. Lo leerás en voz clara para que corte sin anestesia lo que se mezcló entre pensamiento e intención. Dejarás que la palabra haga su trabajo quirúrgico para que el resto del día no lo conduzca el impulso sino el espíritu. Y por la noche, antes de acostarte, volverás una versión breve de la cobertura, 3 o 4 líneas del Salmo pronunciadas como quien cierra ventanas, más una gratitud específica por un detalle del día, porque agradecer antes de ver el resultado completo sella lo que proclamaste y hace retroceder la ansiedad a su lugar. La gratitud no es etiqueta, es candado de paz que el enemigo no sabe abrir. Para terminar de blindar la rutina con un gesto que entienda hasta la parte más cansada de tu cuerpo, vas a establecer un pequeño altar doméstico que no necesita lujo ni apariencia, solo intención y constancia. Puede ser una esquina de tu sala o un rincón de tu cuarto, un lugar que tus ojos reconozcan y al que tu alma llegue sin buscar. Pondrás allí una Biblia que abrirás cada tarde por un instante en el mismo capítulo, para que la casa aprenda que hay un centro. Puedes acompañarla de una lámpara encendida a la hora en que el barrio suele subir de ruido, solo para recordarte que tú eliges luz. Y al lado un vaso con agua limpia que cambiarás cada día como símbolo de mente renovada y emociones en reposo. Y ante ese pequeño altar, aunque sea por 2 minutos, vas a practicar la disciplina de la voz, porque la fe viene por el oír y la casa escucha. Vas a declarar con sobriedad una frase que espante el fatalismo y ancle esperanza. Bajo sus alas vivimos. Y si estás en familia, invitarás a que cada uno agregue una línea de bendición sobre otra persona de la casa, sin obligación ni vergüenza, con ternura suficiente para que el alma no se endurezca. Y cuando llegue una noche especialmente ruidosa o una noticia que quiera invadirlo todo, volverás al umbral y repetirás despacio la frase que ya tiene forma de vallado legal. Aquí no se hurta, no se mata, no se destruye. Aquí hay vida y vida en abundancia. Porque las palabras de Jesús no se gastan por uso, se fortalecen. Y si la mente empieza a negociar con la inquietud, te sentarás al borde de la cama y retomarás la proclamación. No temeré el terror nocturno, no me alcanzará la saeta del día, ninguna plaga tocará mi morada, hasta que el pulso se haga más lento y el sueño, que es obediente cuando hay sombra, te recoja sin guerra. Y si alguna noche el sobresalto insiste, no lo vivirás como fracaso, lo vivirás como señal de que el proceso está expulsando lo que sobraba y tu perseverancia está haciendo que la casa consolide su nuevo idioma. Todo este andamiaje de puerta consagrada, proclamación diaria y altar sencillo, no fue diseñado para que vivas en tensión, sino para que descanses en cobertura. Y cuando esa cobertura se convierte en costumbre, notarás que la atmósfera de tu hogar te enseña sin palabras, que tus decisiones cotidianas se purifican sin esfuerzo heroico, que las discusiones encuentran menos combustible y que el cuerpo entero agradece con signos humildes, digestiones más tranquilas, respiraciones más profundas, despertares sin nudo. Y si alguna parte de ti todavía duda, no la pelees, invítala a probar, porque en el reino se aprende haciendo, se confirma perseverando, se goza habitando, y con esto ya estás listo para el siguiente movimiento, el más íntimo y poderoso, ese momento en el que vas a dejar que tu voz y la mía se unan para hablarle a Dios con una oración larga y honda que puedas repetir ahora mismo y cada noche, palabra por palabra, hasta que tu casa entera sepa de memoria cómo suena la paz.